Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Radio USACH 94.5 y diariousach.cl. Aquí comienza Línea 1 con Daniela Figueroa Videla. Que viste y calza una nueva semana, la última de octubre, querido Alejandro Guillé. ¿Cómo estás en este día lunes? Cada día mejor. Me encanta eso. Y los años me asientan bien, es mi lema. Eso. ¿Pero es algo que un autobombo o se alimenta, se retroalimenta del resto? No, eso me retroalimenta entero. Me encanta. Oye, ya que estamos en esta nueva semana, lunes 27 de octubre, vamos a contarles que, bueno, el fin de semana igual, es curioso el tema de la temperatura, porque el día viernes, ¿te acuerdas? Que estábamos acá en el estudio, estaba súper cubierto, era un día, no sé si invernal, pero de esas primaveras con el día frío, alcanzamos los 15 grados nada más, y el fin de semana también estuvo más o menos en la misma tónica, aunque alcanzó a salir el sol. Y para esta jornada, eso sí, se ve muy caluroso y está nuevamente ese término, que no sé si existe, abochornado, está como ahí raro, 27 grados es la máxima para esta jornada de lunes 27, querido Alejandro. Bueno, pero nosotros ahora vamos de inmediato porque tenemos preguntas pendientes. Exacto, resultados. Estimado Gonzalo Rodrigo Espinosa, muy buenos días. Alias Rodrigo. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días. ¿Cómo está, Daniela? ¿Cómo estás, Estupendo, querido? estamos bien. Bien, súper. Saludos acá a toda la gente que nos está escuchando en esta mañana de día lunes. Y le preguntamos el viernes Sí. por estas acciones legales que va a tomar Meo tras ser absuelto en el caso SQM, que ya no es caso Sokimich, ya se llama SQM ahora la empresa. Sí, que por eso yo decía, todo el mundo Cambiaron de dice nombre. Sokimich, pero hace tiempo que es SQM, pero es la misma. Claro, la Una misma. sociedad Sí. Como química y marca, minera. exacto, pero Claro. ya no es Sokimich Ya propiamente no es tal, Sokimich. pero da lo mismo. Exacto. Es una Entonces, abreviación nomás, un juego de... No, es otra marca, hay otro registro. Claro, le preguntamos a la gente que qué le parece estas acciones legales que dijo que va a tomar Meo y un 22% sostuvo que afectó su candidatura presidencial el caso Sokimich, SQM. La- El 29% señaló que está en su derecho y el 49% manifestó que aún faltan instancias judiciales. Así que esa es la opinión de nuestro público en nuestras redes @Radio USACH y @TV USACH en Instagram. Y tenemos nueva pregunta. Mira, Ah, y sí. está Preguntas súper buena, van, preguntas vienen, pero mira, vamos. yo les pregunto a ustedes antes solo para anunciarla. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, Sebastián Edwards Figueroa, ¿ya? Con Jimena Rincón, con Matías Walker, con Mariana Elwin, con, tú lo nombrabas, ¿cómo se llama? Mario Weisbluth. ¿Qué tienen en común todas esas personas? Jaime Rabiné, ¿Sabes que no me lo imagino? ¿no te lo imaginas? Un apoyo transversal. ¿A quién? No sé si a Evelyn o a Matei. O a ambas. O ambas. Oye, pero es... Yo creo que lo Una que lo nómina une bien es alta. que tienen olfato bueno, ¿Sí? el olor asado. Ya, adelántanos la Política pregunta. se da eso, ¿Qué está pasando? La Bueno, línea lo política vimos que ya. más define en Chile el olor asado. El olor asado. Pinta conveniencia. ganador. Todos se van para allá. No pinta Sí. ganador. Va a perder, pero Pero es que buen Evelyn árbol, Matei no pinta ganadora, buena po. sombra. Pero no pinta ganadora Evelyn Matei por Claro, la ninguna encuesta está encuesta, ahí, ni pero siquiera Te deja- pasa. Pero te deja parada para el mundo laboral. Pues si tú quieres ser director de una empresa, gerente, contacto. Bueno, pero para eso contrato. alíñate con Cast, pero parece que no da. No, da. pero está. Ya saltar tanto es muy Muy el obsceno, olor dices tú. asado. Algunos tiene que ser Eso principios sería hay de que gato. mantener. muy grande. Sería de gato ya. Algunos principios hay que mantener. Bueno, la pregunta del día tiene que ver con esto. Estas figuras de centro e izquierda que entregan su apoyo a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Y le preguntamos a nuestro público para que respondan en nuestras redes sociales @Radio USACH y @TV USACH qué les parece. 3 opciones. La primera, no alcanza a repuntar. La segunda, va a dar vuelta a la elección. Esa sería épico. Y bueno, Y la tercera, que esto es irrelevante. ya, Este apoyo ¿qué es le irrelevante. importa? Claro, qué bueno que pusiste en el encabezado, compañero, figuras de centro e izquierda, porque Claro. eso de centro e izquierda, y sobre todo para algunos de los personajes que están ahí, sería muy, muy alejado de la realidad. ¿Dónde pueden responder entonces la encuesta del día? En @Radio USACH y @TV USACH. Siempre en Instagram. Siempre en Instagram. Buenísimo.
Ya, pum. Vamos entonces, porque Alejandro siempre nos sorprende. Parece que hoy día va a retar a alguien. Por ahí supe. No. ¿No? Puta. Va a responder. ciudadano. Va a interpelar. Me hago ¿Eso sí? cargo de las preguntas. No, muy bien. Me hago cargo de las quejas. Eso. Bueno, lo que Vamos pasa es que... entonces, vamos con ¿Sí? la editorial de Alejandro vamos, Guille. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, le voy a decir que el Poder Judicial, a través de una de las magistradas, Soledad Melo, ha dicho que lamenta que las absoluciones generen percepción de jueces corruptos. Que la gente dice, en realidad está equivocada. Dice, quizás es nuestra culpa, no hemos llegado a la gente a explicarle de la manera más correcta cómo funciona el sistema judicial. Ella es la vocera, además. Claro. Sí. Entonces es un la problema Corte de Suprema. explicación esa percepción. O sea, los chilenos están equivocados, la justicia es buena, pero no nos han explicado por qué es buena. Y por qué esos fallos que parecen absurdos para el ciudadano común, o que huelen a corrupción, o que son, por último, inexplicables, con que lo aclaren ya está todo listo. Somos tontos hasta las 12. Exactamente, incluso 24/7. Es lo que parecen pensar. Porque la verdad es que en el caso que todos tienen en referencia y lo que están opinando, tiene que ver con el fallo en Soquimich, donde de 300 o 400 imputados, ninguno culpable. Y las razones que se dan por parte de la propia jueza que siguió en estos casos, porque fue votación 2-1, si no fue tan pelada la cosa, apuntó mucho a la demora en el proceso. Pero resulta que las partes fueron las que más demoraron precisamente para introducir esto de que nos han tenido muchos años en este limbo. Sí. Pero ellos lo alargaron una y otra vez pidiendo diligencia. Eso fue y Dios. desatendido en los 10 años de ese mismo tema incluso, Claro. de la duración del Y tiempo. hubo periodos que el caso moría, después volvía. Entonces, la pregunta de que el tiempo fue abusivo, no, pues si la estrategia de las defensas fue que eso pasara. ¿Por qué razón? Porque el tiempo todo lo olvida. Exacto. Porque cuando fallas en caliente, la gente se indigna mucho. Pero cuando esto ya pasó hace 10 años, ahora la gente va a decir, Perdonemos. una vez más pasó lo que siempre pasa y se resigna. O sea, una protesta. Porque las argumentaciones que se dan llegan, ahora que no tenemos el fallo, tenemos cositas que han salido. Sí. Hay algunas que son realmente... ¿Cómo diría ¿Curiosa? yo? Que ya llegan a ser para la risa. Irisol. Mira, por ejemplo, uno. A ver, dale. Los delitos de soborno y cohecho, en el caso del ex senador Pablo Longueira y ex ministro Pablo Longueira, cuando mandó unos correos con una propuesta de ley y se la mandó a Soquimich para que los asesores la miraran y hicieran observaciones, no constituye delito de soborno ni cohecho. Porque él actuó como particular, era el ministro. Ay, porque hizo Pero usó el por correo Hotmail, propio. porque usó el Hotmail. Exacto. Increíble. O sea, no usó su correo. Entonces, como no usó su correo institucional, sino el otro, no es un acto del gobierno. No es cohecho. Era de un funcionario público, Claro. no era de un senador, pecado. entonces no hay ahí Y el además, tema. En ese momento era parlamentario. Increíble. Sí, pues. Nunca se identifica diciendo soy el diputado. Pero saquemos igual el royalty minero. Bueno, claro. Pero a lo que voy, Hagamos la ley a la pata. dígame si esto es una tomadura de pelo. No, absolutamente. Este es un Completamente. ejemplo. Son las minucias ahí. Exacto. Después, por ejemplo, dice que nunca se logró demostrar con prueba efectiva que hubo financiamiento irregular de la política. O sea, nunca hubo platas políticas mal dirigidas. Y resulta que hay una sentencia en los tribunales de Estados Unidos del año 2017 Ah, sí. en relación a que los socios de la empresa consideraron que aquí había mal uso de las platas de la empresa, se querellaron contra la empresa los accionistas. Nuestra plata la están pasando a política y a otras cosas. Y hubo multa por $30 millones en Estados Unidos, en un juicio. Tuvo que pagar multa de $30 millones. Ese dato aquí no solo no se usó, ni siquiera se tomó en cuenta como elemento que daba a pensar que las pruebas que en Estados Unidos valían, aquí en Chile no valen nada, Exacto. porque no son suficientes. Es como
el sillón de Donoto, un viejo chiste de la época Sí. de tu abuelo. No, sí, lo Porque conozco. a mí me lo contaban mis padres. Es muy bueno. ¿No es cierto? El Es muy Donoto. bueno, ¿Ah? claro. Es un chiste que no lo voy a traer a alusión ahora por tiempo. Pero se entiende. Pero es no ver porque no quieren ver nomás. Pero lo más grave de todo esto que he estado revisando en la prensa, porque esto ya lo comentamos, pero yo volví porque veo tanta reacción de gente. Bueno, hay varios fiscales o ex fiscales del Ministerio Público que acusan claramente que aquí hubo manipulación del caso para Sí. desactivarlo. Claro, y apuntan contra el ex fiscal nacional. En efecto, porque el nombramiento Jorge de Jorge Abbott Así es. fue producto de una negociación política. Siempre Sí. son negociaciones políticas. Ese es el problema, ¿no? Nombrar un fiscal nacional es lo mismo que los jueces de la Suprema, pasa por el Congreso. Entonces, ahí está la matriz del problema. Pues ellos están amarrados para tener el voto de los senadores. En un momento en que hay un escándalo que afectaba a todos los partidos políticos, y si no a toda la mayoría. Pero me refiero que había de izquierda, de derecha, de centro, que habían accedido a financiamiento ilegal de Soquimich. Y además, como no se podía recibir así tan abiertamente, se escondía como que eran prestaciones de servicio, que nunca se hacían. Y se declaraban a medias y mal, y nadie fiscalizaba, porque así funcionaba en esa época la política, digámoslo. Después esto se ha normado bastante más, y por eso que hay menos plata en la política. Vean las calles, que Pero no es después como de este antes. caso se hizo la ley, se regularizó el financiamiento de la política. ¿Era considerado o no, claro, un delito las formas de financiamiento? O sea, el cohecho sí, delitos tributarios también, por supuesto el soborno, todo eso son delitos de vieja data. Pero lo que escuchaba por ahí era que era una falta nomás el buscar, y por los intereses también, ¿no? Quien paga finalmente este tremendo empresario con no sé cuántos miles de millones de pesos, qué sé yo, a una campaña política, tiene como consecuencia lo que tú acabas de comentar, lo del senador Coloma y el royalty minero, o sea, interferir finalmente o proponer una ley en beneficio de quienes lo financian. Pero parece que era como una falta nomás moral, Claro, no era un tiene delito. No Sí. tiene la pena que tiene hoy. Hoy Exacto. es mucho más grave, está más regulado, y la rendición de cuentas de los gastos electorales también. Por eso que se cambió la manera de financiar la política por la vía que el Estado Sí. te da en función de los votos que tú obtienes. Sí. Esa es la manera. Pero primero Encima les era por los pagamos. votos que Claro. tú sacabas. Para resolver el problema, Claro, pero eso significa que no lo podía haber. resuelven los contribuyentes. Exacto, pagamos Claro, nosotros. pero no podían las empresas meter plata. Exacto. Claro. Entonces tiene la ventaja de que no es posible corromper al político porque la empresa no podía pasar plata. O sea, Quedó- hasta por ahí nomás. Po. No, absoluto. Si el sistema tiene varias dimensiones, pero al crear el tema del financiamiento público, lo que Claro. se pretendía era que hubiese menos plata privada financiando Claro. campañas. Sí, sí, ¿De el acuerdo? conflicto de Y interés. era por el número de votos. Después se modificó más todavía y hay que rendir cuentas con un tope que es el número de votos. Y eso pasa por todo un sistema de Contraloría, Servicio de Impuesto Interno, qué sé yo. ¿Que ha ayudado? Sí ha ayudado. Pero esto es anterior, eso es lo que quiero Si hubiera explicar. estado Dorothy en 2015, 2014, sería muy distinto. Estamos todos adentro. En fin, bueno, le cuento. Dorothy Pérez, Hay perdón. dos hechos que dice Arias que son clave aquí. Uno es que efectivamente hay una acusación mal hecha, que hay argumentos que se repiten, por lo que decía la defensa y lo que dijo la abogada, la jueza, que resolvió a favor de anular la causa, dejar a todo Barrientos. libre, que fue la que habló, que había pruebas contradictorias. Pero ¿dónde está el origen de eso? Cuando en el año 2015 estaba Saba Chaguán, ¿Sí? ustedes se acordarán, Sí. que lo hizo bastante bien. Este caso, él captó que se iba a Va politizar. para candidato, ¿ah? Y que iba, sí, por ahí. Pero está bien, porque No sé, hizo digo bien nomás. la pega. Él lo que hizo fue tomar control directo de este caso porque se dio cuenta que era el mayor escándalo de financiamiento ilegal de la política de Chile de su historia. No digo que en otra época no haya habido más plata, lo que es que se transforma en un escándalo que se hace público y que llega al tribunal. En ese sentido digo, el más escandaloso de la historia. Pero hubo en el medio, cuando él tenía el caso y estaban sudando en el Congreso, me parecía sauna, las sesiones Y en el gobierno parlamentarias. también. Y en el gobierno también, porque había ministros, candidatos presidenciales, cuidado, había mucha gente, Sí, sí. asesores, gente dirigente de Transversal. partido. Era transversal, por eso digo.
empieza a transformarse este problema en un problema político, porque están todos embarcados. Cuando es problema de uno, es causa única, juicio, pero cuando están todos en el baile, o casi todos, evidentemente que se transforma en un escándalo mayúsculo. Entonces, cuando se nombra al sucesor, Jorge Abbott, se negocia con él. Eso es lo que dicen los fiscales y lo que, bueno, más o menos indica la experiencia. Muchas reuniones, mucha conversación, obtiene los votos, lo nombran y lo primero que empieza a hacer es desarticular la investigación en múltiples causas, con múltiples fiscales. Entonces es obvio que muchas pruebas se empiezan a repetir. ¿Te fijas? Porque fue un diseño profeso de desactivar, porque los primeros fiscales estaban súper chúcaros. Empezaron, sobre todo porque tenía el respaldo del fiscal nacional, Saba Chaguán, los fiscales empezaron a avanzar, hasta que cambian el fiscal y sacan a los fiscales indómitos, aquellos que no se entregaron, que no aceptaron las limitaciones que puso Abbott, y fueron poniendo otros. Mire, ahora, no solo Norambuena, no solo Gajardo, el ex fiscal Emiliano Arias, con esto termino, que es parte también de lo que tú decías, de la era del ex fiscal nacional Sabas Chaguán, también ha sido súper crítico y dijo... Y tuvieron que renunciar. Y esta absolución, exacto, es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía. Ahora, esto que está acá, uno podría decir, atañe a la Fiscalía Nacional. Pero lo que atañe al Poder Judicial son las consideraciones de los jueces. Sí, por supuesto. Si juegan a hacerse el tonto. Sí. No usó el señor correo institucional, sino el personal. Entonces no es delito. Y no dijo que era el diputado, sino que puso el nombre nomás. Oye, y raya para la suma, porque esto va a sumar y sumar. Acuérdese la resolución del Poder Judicial, la Corte Suprema, cuando tuvo que ver el caso Ulloa, del juez de la Corte de Apelaciones, que era una persona que entregaba información de los fallos y de información de cómo funcionaban los tribunales, e información de todo lo que pasaba adentro al abogado Luis Hermosilla, y él lo hacía con el ministro del Interior. Bueno, en ese caso no llegaron los jueces a votar. Sí, qué entonces, vergüenza. Respuesta a la jueza de la Corte Suprema que se queja de que los chilenos no entienden. No, si el problema es que entienden lo que está pasando. Lo que no entienden son ellos, que creen que pueden seguir actuando con total impunidad. Ale, no es la primera vez que la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se manda unas declaraciones que son al menos ruidosas. Lo vimos con varios casos, a todo esto con todos los juicios que hubo, como más que juicio, cuadernos de remoción interna, los primeros casos a propósito de Hermosilla y todas sus negociaciones truchas ahí entre medio, las declaraciones que dio ella, la verdad es que también uno se preguntaba qué está pasando al interior de la Corte Suprema. Bueno, pero este mensajito era para que supieran los jueces que los chilenos no son tontos, que los únicos que son tontos, los que creen que los demás son tontos, pero esto hace rato. Entonces no es simplemente que no nos han aclarado cómo funciona la justicia. Vamos ahora con Gonzalo Espinosa, porque ya viene, por supuesto, siempre con sus noticias, ya no solo económicas, sino de toda índole. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Muchas gracias por el pase. Claro, tírate un pase. No, y solo agregar que no se puede tapar el sol con un dedo, ese es el punto. Bueno, les cuento que hay una disputa judicial que se resolvió entre grandes compañías de alimentos, entre las que están Carosi, Nestlé, Ideal, Unilever, Tres Montes y CCU, que yo les había contado hace algunos meses que presentaron un reclamo contra el Ministerio de Salud porque además de todos los sellos de alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar, el Ministerio de Salud quería incluir un quinto sello con la advertencia evita su consumo. Así como, por ejemplo, uno ve un producto que es potencialmente dañino para la salud. Voy a comprar una torta. Sí. Evítala. Claro, evita su consumo. Bueno, estas empresas se manifestaron en contra y llevaron este caso a la justicia. ¿Y qué pasó? Que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de protección y amparo económico que presentaron estas empresas para intentar detener la aplicación de este nuevo decreto
que obliga a incluir esta advertencia de evita su consumo en los envases de productos con sellos altos en Esto calorías, es como los azúcares cigarros, es o como los sodio. cigarros. Exacto, sí. El tribunal determinó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad por parte de la autoridad sanitaria, señalando que la medida se basa en recomendaciones de expertos y busca entregar información clara y directa a los consumidores en línea con las guías alimentarias del país. Las compañías que habían argumentado que esta obligación iba a afectar sus ventas y su libertad económica, además de equiparar sus productos a otros considerados nocivos como el tabaco o el alcohol. Claro, como que se pone Sí. todo en la misma categoría. Sin embargo, la Corte desestimó estos argumentos y recalcó que el objetivo del decreto es proteger la salud pública y fomentar hábitos de consumo más saludables. Sabes que yo encuentro que igual es un poco talibana la medida, pero es cierto que estamos acostumbrados, y yo también, me imagino que ustedes también, a alimentos muy procesados, o sea, altamente procesados, que en realidad no aportan ni un nutriente y lo único que aportan es un, comillas, bienestar inmediato y absolutamente, me están ofreciendo galleta acá, mal. ¿Con cuánto? A ver, ¿con cuántos sellos? Justo. Con 3. Está dentro de la empresa. Sí, pero la verdad es que comemos mucha basura. Igual es medio talibana, pero que hay que mejorar la calidad de los alimentos. Sí. Que hay Sí, mucha lo que- enfermedad de base en Chile. Pero Están entregando mucha. información. El público tiene derecho Sí, a elegir, por perfecto, supuesto. Y ahí está la indicación. A mí me parece bien lo de los sellos. Sí, a mí también, sí, absolutamente. Bien interesante. ¿Algo más brevemente? Porque tenemos que ir a una pausa, querido compañero. Algo Ya, que, Hay una ya, que- galletita. que ya. pasó la Hay una galleta. semana pasada, que a propósito del tema económico que van a tocar después, que la Bolsa de Santiago alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsada principalmente por, qué curioso, el fuerte desempeño de las acciones de SQM, que subieron más de un 3,5%. Ahora se van a disparar más todavía. po. Increíble. Con impunidad para ganar. Claro, exacto. No, sí que ya esto es broma. Les dejo ese cogollito. Ya, ¿vamos a una pausa? Eso es lo que yo estaba esperando. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 56 minutos. Ser madre soltera es difícil, pero logré sacar adelante a mi familia y la casa propia para mi hija. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Catalina, que hoy vive en una hermosa comunidad en Futaleufú. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La aplicación del CIMSE 2025 se convirtió en un problema para el Ministerio de Educación, luego de que se informara que el proceso se desarrolló con dificultades, esto debido a la ausencia de examinadores en algunos establecimientos educacionales.
Por otro lado, la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto que prohíbe el uso de teléfonos celulares en todos los niveles educativos de los colegios, al tiempo que siguen los desmanes en el INBA, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció medidas sobre el acceso e instalación de cámaras. De estos temas vinculados con la educación, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillé? Póngase de pie, con el doctor en Filosofía Moral y Política y académico de la USACH, Mario Sobarzo. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Daniela. Hola, Mario. Les agradezco la invitación a poder compartir aquí en nuestra radio con nuestros auditores, auditoras, que siempre son gente que reflexiona mucho. Por eso también creo que estos temas hay que abordarlos con la profundidad que corresponde. Mire, lo vamos a hacer reflexionar bastante, porque estaba leyendo una información que salió en la prensa, ¿no? Que dice que Chile se está quedando atrás en la inteligencia artificial, que Chile tiene problemas con la educación y que así no va a llegar al, no sé qué mundo esperan que llegue, pero no va a salir de donde está, de esta suerte de marasmo, de un país que es como una sensación de parálisis y más bien de deterioro que de crecimiento. Hay un ambiente ahí medio extraño. Entonces, bueno, ahora resulta que para aplicar una prueba, nada menos que la agencia de calidad, Sí. que tiene que aplicar la prueba, no ha hecho la pega. ¿Y pues, qué es lo que están midiendo? Y preguntarte, Mario, si crees que fue algo menor o es algo que es sintomático de un problema mayúsculo. A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, hay una discusión que hay que dar con respecto al CIMSE, que desde hace muchos años que se viene dando, acerca de si efectivamente es el mejor instrumento para poder determinar la calidad, porque lo que nosotros nos damos cuenta es que hay una segmentación socioeconómica que es lo que determina los resultados y que eso se ha mantenido relativamente invariable. Más allá de que todos los años seguramente el gobierno, el Ministerio de Educación del ramo del año, ¿no? Se siente muy feliz porque sube 2 puntos, 3 puntos, baja, pero en el fondo es un CIMSE que está bastante estancado hace muchas décadas, no hay grandes variaciones y no hay grandes saltos cualitativos tampoco respecto de las mediciones que se hacen internacionalmente. Chile se sigue manteniendo en la medianía hacia abajo a nivel de lo que es la OCDE, y peor todavía a nivel latinoamericano estamos bastante bien, pero claro, es una comparación que no resiste mucho porque somos de los pocos países que tenemos, por ejemplo, 12 años de educación obligatoria, por lo tanto tampoco es muy razonable que nos midamos bajo esa lógica. Ahora, el problema es de largo plazo, como dice el profesor Guillé, porque nos encontramos con una situación en la cual nosotros estamos perdiendo competitividad, pero que tiene que ver por toda esta influencia que están teniendo las redes, la influencia de la inteligencia artificial, que está haciendo que cada vez disminuyamos nuestras capacidades de análisis, de construcción de conocimiento propio, etcétera. Incluso veía por ahí una ironía que señalaba que estudiantes que están haciendo trabajos con ChatGPT y profesores que les están corrigiendo con ChatGPT a los trabajos a ellos mismos. Entonces vemos justamente que se está atrofiando el proceso de desarrollo racional, se está atrofiando las capacidades justamente de análisis lógico, de comprensión, etcétera. Y en ese sentido, el problema del CIMSE es un problema muy determinante justamente porque la gran pregunta es cuál es el verdadero aporte que hace a las escuelas, cuál es el verdadero aporte que hace al sistema educativo, por una parte, y en segundo lugar, esta cuestión circunstancial que ocurrió ahora, que casi el 50% de los estudiantes que tenían que dar el CIMSE en la región metropolitana no pudieron darlo, ¿no? Y porque la agencia de calidad, como dice Alejandro Guillé, justamente se le olvidó o no contrató la cantidad de gente que era la correcta para poder aplicarlo. O sea, que parece una cuestión, a cualquiera de nosotros nos pasa eso en nuestro trabajo y nos echan, ¿no? O sea, tenemos que hacer cargo de eso. De hecho, son 146 colegios que se vieron afectados porque no llegaron los examinadores. Solo quiero detenerme un poco en el tema del CIMSE, que en este caso, bueno, octavo, cuarto básico también. Matemáticas y lenguaje e historia, ¿qué es lo que están midiendo en los tiempos actuales? ¿Cuánto ha cambiado respecto, no sé, al CIMSE que nos hicieron a nosotros? Por lo menos a mí y a Mario, porque Generaciones no sé desde cuándo se Pero mide. ojo, que se hacían el CIMSE? en los años 60, ¿Ya? algunas evaluaciones se hacían. Claro. Con la reforma educacional del presidente Frei Montalva, a nosotros nos aplicaron algunos test que iban en todos los colegios, pero no tenían el carácter que tienen ahora, como que es el que establece si hay calidad o no. Claro. Por lo que es un absurdo, porque ¿cómo va a medir el rendimiento de un profesor cuando tiene un curso de 40 alumnos versus uno que tiene 20? Uno con 40 alumnos que los padres no saben leer y escribir.
con uno que los padres son profesionales, universitarios, científicos, etcétera. O sea, las causas del rendimiento no tienen nada que ver con lo que están viendo en aula. Sí. Y aún más, se desconoce el trabajo del profesor, porque a mi juicio tiene más mérito sacar adelante 40 alumnos con todo tipo de dificultades que sacar a 20 que los papás son los principales profesores. Te voy a molestar y voy a decir, a ver quién es el doctor. Mario. Bueno, varias cosas. A propósito de lo que dice Alejandro, primero hay que tener en cuenta justamente esto. Cuando se hace hay un estudio que se hace con respecto con elementos regresivos para poder evaluar cuáles son las condiciones en las que llegan los y las estudiantes a dar el CIMSE, y efectivamente en los liceos, en las escuelas básicas, donde es que los padres tienen menos capital cultural, la escuela cumple un rol mucho más importante y genera mucho mejores resultados porque tienen escaso nivel de apoyo, escaso nivel de capital cultural que le puede aportar la familia. Entonces la escuela suple esa condición. Eso no sucede, por ejemplo, con las familias de profesionales o con alto nivel de capital cultural, donde las escuelas simplemente vienen a reforzar muchas veces algo que los chicos ya aprendieron en su casa, no es algo nuevo. Eso es una primera cuestión. En segundo lugar, ¿cuánto ha cambiado el CIMSE? Efectivamente se ha intentado hacer un CIMSE que tenga elementos más cualitativos, que tenga más preocupación con respecto a lo que hay elementos nuevos incorporados, como por ejemplo la convivencia, con lo cual hay un cambio importantísimo. Hay ciertos aspectos en los cuales el CIMSE se ha tratado de volver menos duro, menos rígido para los efectos de los propios estudiantes, pero el gran problema del CIMSE sigue siendo que su aplicación se da en el contexto de la neoliberalización y del proceso de mercantilización de la educación chilena. El CIMSE, y al igual como ocurre hoy día con la prueba para ingreso a la universidad, se convierten en elementos estructurantes de los rankings de los liceos, de las escuelas, de los colegios, para que ellos puedan competir. Y en ese sentido fueron instrumentos que nacen en su contexto. Recordemos que esto lo crea Magenzo, justamente para orientar a los colegios dónde están las fallas para poder compararse con los otros colegios, los otros liceos que están en el entorno de ellos y ver dónde es que están fallando, cuáles son, si eso tiene que ver con algún proceso de, hay estudiantes que a lo mejor no aprendieron bien, una profesora que hubo un profesor que no pasó bien la materia, etcétera, y por tanto poder identificar estos elementos exteriormente. Pero en algún momento esto se vuelve publicitario, ¿no? Y se convierte en una cuestión que sale de la sala de clase y pasa a ser un ranking estructurante de la calidad educativa en el sentido de la competencia de los liceos y de las escuelas. Y ahí donde es que nosotros vemos una cuestión que es muy, muy brutal, ¿no? Que es que, por ejemplo, en los colegios de élite, yo recuerdo haber recibido en uno de estos liceos de colegios de élite un momento en el cual se presentaba el CIMSE y para ellos bajar 5 puntos, 7 puntos significaba pérdida de clientes porque se iban a los otros colegios que también costaban muchísimo dinero. Entonces se convierte en un instrumento de mercado, no tiene una función educativa tan clara hoy día el CIMSE porque efectivamente muchas veces o los apoderados no entienden lo que significa el resultado que sacaron sus estudiantes y la retroalimentación que se realiza respecto de lo que son las acciones pedagógicas al interior de la escuela tampoco terminan siendo tan relevantes respecto de otras cuestiones, porque además recordemos que con las condiciones en las cuales hoy día se ejerce la docencia, tenemos una cantidad de problemas que hacernos cargo que son brutales, desde la alimentación de los niños y niñas, muchas veces tenemos problemas de salud mental, problemas de violencia, el bullying, cosas que se han ido exacerbando en los últimos años, por lo tanto el resultado del aprendizaje, el resultado de los constructos no educativos se termina quedando rezagado respecto a otras cuestiones que hay que resolver y que, como se dice normalmente, lo urgente supera lo necesario. Ahora, hablemos un poquito porque esta aplicación del CIMSE ya está claro que aquí hubo falta de prolijidad, porque de hecho algunos de los que se supone que iban a conducir la prueba no fueron avisados. Otros no habían sido instruidos, no había habido capacitación. En otros simplemente no existían. Y muchos se quejan. Pero la explicación que dio la agencia de calidad es que estaban enfermos. Sí, o sea, y desmintieron eso. ¿Cómo claro. la agencia de calidad, que se supone que tiene esta misión de estar sobre los colegios, sobre el sistema y además tiene autonomía para actuar, puede darse estos gustos y no da ninguna explicación? No, aquí no se rectifica a nadie, todos echan la culpa unos con otros.
Sí, ahí hay algo muy interesante que usted dice, porque esto está en el marco de lo que se llama la nueva gestión pública, ¿no? Que es una teoría internacional que se construye desde organismos internacionales acerca de cómo hay que gestionar el sistema de educación público y los sistemas sociales en general que tienen carácter público. Y es muy interesante porque se empieza a incorporar este management, ¿no? Esta construcción de las dinámicas de mercado que se traspasan a la gestión de las escuelas. Por ejemplo, la gerencialización de lo que es la función del director. En vez de ser el director un agente activo educador, se convierte en una especie de gerente de sus trabajadores. Lo mismo sucede con el sistema de la evaluación. La evaluación deja de cumplir una función pedagógica, una función educativa para ayudar a mejorar las condiciones de Rocco aprendizaje. apuntaba a lo mismo. Sí. A ese mismo punto. Y eso, bueno, es una cuestión que Rodrigo Rocco, sí, que es muy relevante, ¿no? Que no hay que olvidarla. Y en ese contexto, la gran pregunta que uno se hace, y esto es muy evidente, ¿no? En esta proliferación que se hizo con la Ley General de Educación, de instituciones que son autónomas al Ministerio de Educación, y que uno dice, pero ¿por qué tienen que ser autónomas al Ministerio de Educación? Si la Agencia de Calidad podría ser parte. Confianza tácita al profesor y al ministerio. Por eso que se busca que sean autónomas, que vayan por fuera. Pero eso es absolutamente absurdo. Absolutamente, totalmente. Y de hecho, cuando usted piensa en el tema de que se habla de descentralizar, y hablamos todo el rato de descentralizar, pero eso es una falsedad del portumbuque. Es una privatización de funciones. Absolutamente. Nosotros vamos a una región y hablamos con los docentes y decimos, no, es que todo pasa por la aprobación que viene muchas veces de Santiago, por lo que nos dicen desde afuera. No tenemos control realmente sobre los procesos que nosotros podemos decidir. Los SLEP, por ejemplo, cuando que se implementan, terminan muchas veces los recursos teniendo que llegar de Santiago y no llegan tardíamente cuando los proyectos ya están siendo implementados, y usted vaya a decirle a un profesional al que contrató, oye, espérate porque en 15 días más o en un mes más te llega tu sueldo. O sea, ¿cómo una persona se hace cargo de una cuestión como esa? Cuando a veces se implementan proyectos y los proyectos necesitan materiales, y los materiales resulta que los recursos del ministerio llegan un mes después de que el proyecto ya empezó. ¿Cómo va a funcionar bien un proyecto de ese tipo? ¿En qué sentido podemos estar ayudando a la convivencia si es que nosotros estamos llegando con recursos tardíos? Entonces hay una cuestión donde es que tenemos un menjunje de instituciones que no están bien coordinadas entre ellas, que muchas veces duplican funciones incluso, y que no está, y que esto obedece más que todo a una cuestión de esta creencia, ¿no?, del mundo empresarial, de que si yo subdivido las funciones, los departamentos, como se hacen competencia entre ellos, como empiezan a controlarse unos a otros, entonces hay un mejor rendimiento. Y eso no es así en educación. En educación todo lo contrario. Es la cooperación lo que ayuda al proceso de desarrollo más que la competencia. María Sobarzo, sé que estabas hablando de algo mucho más sistémico, pero igual quiero detenerme en la figura del actual ministro de Educación. ¿Cómo evalúas tú la capacidad de respuesta que ha dado, en este caso, Nicolás Cataldo, para no solo para el tema del CIMSE que recién abordamos, sino todas las problemáticas que ha habido con los SLEP, el tema de la infraestructura, por supuesto la violencia de los colegios emblemáticos, entre otros? Mira, yo tengo me es muy simpático, ¿no? El bueno, ministro. Evelyn Matei dijo lo mismo, ¿te acuerdas? No tengo ningún problema en términos personales, pero la verdad es que considero que incluso salió la semana pasada o esta semana una columna, ¿no?, del ministro en un medio de prensa, en donde es que él decía, bueno, en el Día del Profesor estamos pagando la deuda histórica. Para mí eso es un síntoma de esto. ¿Por qué? Porque el Día del Profesor lo impuso la dictadura, y lo impuso la dictadura que ha matado, que ha asesinado, que exoneró, que persiguió, que generó toda una cantidad de acciones contra los profesores. Entonces, que un ministro que debiera estar muy advertido con respecto a eso, diga que se está pagando la deuda histórica, que además sabemos de que se está pagando, disculpe lo que lo diga así, ¿no?, a chirlitos, pero además con un monto que no correspondía a lo que... Con errores en la identificación de los nombres de los profesores. Una cantidad de cosas, pero tremenda. Entonces, que él hable de que eso se hace en el Día del Profesor. El 16 de octubre. Claro, habla de que en realidad hay una indolencia con respecto a esto, porque una cuestión tan relevante como eso, como el hecho de haberse planteado y que habría permitido, si tú hubieras, en este gobierno, se hubieran propuesto cambiar el día, la fecha del Día del Profesor, y haberlo hecho una discusión pública para pensar, para reflexionar sobre los desafíos, las necesidades y el tipo de docente que necesitamos hoy día como país. Eso nos habría permitido que hoy día estuviéramos debatiendo sobre qué es lo que les pedimos a las escuelas formadoras de educación, etcétera. Pero vemos que cada escuela se sigue haciendo cargo por sí sola, cada escuela formadora de profesores de lo que son sus propios
profesores, vemos de que no hay unos lineamientos nacionales con respecto a esto y por supuesto que esto se evidencia justamente en que en un montón de ámbitos no han habido avances significativos. Los grandes cambios que se esperaban en educación, que era una cuestión donde es que estas jóvenes que hoy día están en el gobierno, que ya no son tan jóvenes, pero que estaban ahí, llegaron como dirigentes estudiantiles. Y no deja de ser sintomático que ellos que se movilizaron contra la generación que hizo la democracia, hoy día tengan a jóvenes movilizándose contra ellos, que fueron los que dirigieron la revuelta o el levantamiento del año 2011. O sea, Ahora, no ha habido mucha movilización social en términos generales. En todo claro, caso. porque hay una cooptación de los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales tremenda, y eso es porque los partidos políticos que nuclearon después del estallido social el descontento, el malestar, son partidos políticos que están en el gobierno. Entonces, obviamente que no le van a hacer olitas a su propio gobierno. Oye, a propósito de la ausencia de debate, es que de verdad ya se vea voluntad de las partes de llegar a entender los problemas para resolverlos, porque los problemas de la educación tienen que ver con los problemas de nuestro tiempo, no es solo un problema de la escuela o un problema administrativo, incluso de financiamiento. El propio concepto de escuela, de cómo se forma, cómo se educa, para qué, cómo, metodología, enseñanza, aprendizaje, el entorno, bueno, la comunidad educativa. Todos esos temas no están en los debates presidenciales. Y lo que sí está en debate presidencial es un alcalde agarrado con el ministro, eso no se la culpa, quién es el responsable de la violencia que no escolar. se hace cargo, dice. Como si Desbordes. fuera el problema de una persona. Claro. Bueno, Claro. ¿qué sensación te queda? A mí me queda la sensación de que en realidad la educación fue un caballito de batalla muy fuerte en algún momento, ha ido perdiendo importancia porque, claro, se lo ha tomado casi todo lo que es la agenda mediática, la delincuencia y la inseguridad, el temor de la gente al salir a la calle y por lo tanto educación ha ido quedando un poquito más abajo. Además, el tema de la educación es un tema muy complejo porque usted se lo demora 12 años en evaluar qué pasó, los cambios educativos que se van haciendo. Y cuando es que de pronto pasan 4 años y se vuelve a hacer una nueva reforma y se vuelve a hacer un nuevo cambio, no alcanza a tener realmente un seguimiento de lo que son las nuevas políticas que se están aplicando. Por lo tanto, Ni se evalúan. Ni se evalúan, ni hay un gran proceso. Pero además de esto hay que ver el contexto internacional. Hoy por hoy vemos de que la crisis educacional no es una crisis que solamente afecte a Chile, es una crisis que se ha vuelto internacional. Vemos que en España, en Europa, en Estados Unidos se están haciendo estudios, pero esto es uno de los temas que va a salir después, sobre la importancia de la digitalización y todo lo que es la inteligencia artificial en la escuela, que demuestran que hoy día pareciera que hay atrofia de lo que son las capacidades racionales, las capacidades cognitivas, justamente por toda esta incorporación de las redes sociales y de las tecnologías de la inteligencia artificial que están generando que la gente vaya perdiendo capacidades reflexivas. Por ejemplo, el estudio en algún momento se hizo en Inglaterra respecto de los taxistas que utilizaban estas inteligencias para poder guiarse por la ciudad y que perdían la capacidad de ubicación, que es algo bastante inherente. Eso, sí. Entonces, nos damos cuenta que A muchos jóvenes les pasa que no saben ni siquiera mirar la cordillera para ver dónde está el este y dependen de un GPS y si no les funciona se pierden. Se pierden, Sí. exactamente, ¿no? Sí, es una Oye, cosa... en este debate, una miradita, ya que planteaste el tema internacional. Un dato bien curioso al que ha reaccionado Donald Trump. Los estudiantes asiáticos, chinos, pero no solo chinos, coreanos, japoneses, llegan a las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos y son los lejos mejores alumnos, por lo menos en rendimiento. ¿Cuál es la fórmula de ello? Y segundo, ¿lo están haciendo tan bien o están solamente en cierto tipo de resultados que son los que se miden? Logran tener mentalidad creativa, iniciativa, trabajos en relación con los demás, porque la educación no es solo matemática y lenguaje. Hay algo, hay un texto famoso de Adorno, ¿no? Teodoro Adorno, en el cual él analiza justamente que cuando es que se empieza a perder el respeto al interior del aula y se empieza a perder este vínculo que puede tener características democráticas y el respeto es parte de la democracia. Cuando se empieza a perder eso y se empieza a aguar demasiado el tema de los vínculos, entonces ocurre justamente una pérdida, una merma de las capacidades de construcción de la escuela. Y es algo interesante
importante porque las sociedades orientales han logrado mantener el valor de la tradición, han logrado mantener el valor de lo que es la persona que está enseñando ahí, de la persona que está haciendo una función de un trabajo. Yo recuerdo siempre la anécdota que me contaba un amigo que sus hijos tienen primos en Suiza y que llegaron donde los primos, ¿no? Y le dicen a sus primos, siendo todavía adolescente, preadolescente, bueno, ¿y ustedes qué broma le hacen a los profesores? ¿Qué talla le hacen a los profesores? Y el chico suizo no se rió ni nada y le dice, pero ¿cómo le voy a hacer broma a los profesores? ¿Por qué le voy a hacer broma si él viene a ayudarme, viene a que yo quiera aprender, viene a motivarme y además es una persona que está trabajando, merece todo mi respeto? Y desde la perspectiva de este chico, ¿no? Que venía de Chile, le sorprendía mucho porque ellos... Interesante eso, porque uno podría preguntarse desde cuándo viene esa falta de respeto o desvalorización de la figura del profesor y la profesora. ¿Qué punto de inflexión? No es un cambio de un día para otro, por supuesto, pero hay una impronta social, no sé si fue la dictadura de Pinochet o antes incluso, no sé, con todo este tema también del clasismo que hay en nuestro país, donde no se valora el trabajo intelectual, la entrega, ese servicio, la vocación. Bueno, los asiáticos creen mucho en Confucio, los chinos, Claro. que es 5 siglos antes de Cristo planteó esto. Claro. Exactamente. El confucianismo es la filosofía oficial del Estado chino y por influencia justamente en otros países orientales. Pero hay algo aquí también que es muy relevante que dice Daniela, que tiene que ver con en qué momento empieza esta desvalorización y la dictadura hizo todo lo posible para destruir el rol de la docencia, quitándole el carácter profesional, al igual que los periodistas, recordemos que y el trabajo Los social. sociólogos y Lo todos sacó de las y carreras todos los- universitarias. Exacto. De las carreras universitarias, destruyó la escuela normal, el año mismo 73 se cerró la escuela normal donde hoy día nosotros estamos en Que es la un universidad. orgullo de nuestro país. Era un orgullo de nuestro país, fuimos el primer país de Latinoamérica que lo implementó, con Lastarria, un presidente de Argentina que es el gran constructor de escuelas en Argentina, algo equivalente a lo que sería nuestro Pedro Aguirre Cerda acá, y resulta que los desmonta eso, le quita el carácter universitario a las pedagogías, las podían dar en institutos profesionales, le quita el sueldo. Recordemos que cuando llega la democracia, el año 1990, los profesores ganaban 20% más que el sueldo mínimo. O sea, era, a ver, ¿para qué estudiar por la universidad? Si eso era lo que ibas a salir ganando, era lo mismo que podías ganar trabajando de junior. O sea, entonces hay un proceso en el cual la pedagogía fue desarticulada, desarmada durante mucho tiempo, y con la llegada de la democracia lo que vino fue un proceso de competencia, porque al aparecer la universidad es privada y poder tener acceso justamente los jóvenes a estudiar carreras que tenían mucho más valoración social, la pedagogía también fue perdiendo peso, fue perdiendo importancia. Ahora, este fenómeno hoy día también es mundial, ¿no? Recordemos que no es que solamente falten profesores o profesoras aquí en Chile, en todo el mundo hoy día hay carencia de docentes, porque además las condiciones en las cuales se está ejerciendo la docencia son tremendamente difíciles. Yo voy constantemente a ver las prácticas de mis estudiantes o trato de ir a ver justamente las experiencias escolares, y hoy día hacer clases con estudiantes que están con los celulares en la sala, con estudiantes que no están poniendo atención, a los cuales no tienen interés, y con la pérdida de esta que yo llamo la promesa meritocrática, ¿no? El hecho de que uno podía esforzarse y lograr triunfar, aún viniendo de una clase social más baja. Bueno, hoy día esa promesa meritocrática se ha perdido justamente porque se han desvalorizado los títulos profesionales. Hoy día hay una cantidad de profesionales que están cesantes y que no tienen perspectivas laborales. Cesantes ilustrados también de los que se hablaba. Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico de nuestra Casa de Estudio, la Universidad de Santiago de Chile, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Antes de seguir con la actualidad y ver las medidas que quiere implementar Desborde, sobre todo los emblemáticos y en el INBA en particular, y ver el tema de los celulares, quiero preguntarte para cerrar un poco este tema que me parece que es de sumo importante. ¿Cuál crees que hoy es el gran dolor o los grandes dolores de las y los profesores en Chile? Creo que es la sensación de la falta de sentido de lo que es la docencia, de la sensación de que hoy día la docencia se ha perdido como un proyecto ético, como un proyecto político-social de transformación. Cuando uno ve a un Pedro Aguirre Cerda, siente de que ahí había un concepto de que el país confiaba en su educación. Hoy por hoy es muy claro, especialmente en las poblaciones, de que es más fácil alcanzar éxito vendiendo droga muchas veces o haciendo
haciendo otro tipo de acciones más que yendo a la escuela. Entonces, al perder ese carácter ético-social que cumple la educación, que cumple el docente, efectivamente no hay una motivación para poder querer estudiar, y eso lo vemos muy claramente en la tasa de deserción, en las tasas de, ¿cómo se llama?, de abandono de la docencia en los primeros años de ejercicio, y en último término, en la poco interés que existe en estudiar pedagogía, porque anda a decirle a un chico o una chica que quiere estudiar pedagogía, los vemos que no hay una motivación porque no hay un proyecto ético como sociedad, no somos capaces de pensar qué esperamos de los profesores. Por eso decía lo del día del profesor, no porque me importe mucho si es que es un día u otro, es porque eso nos permite reflexionar qué queremos para los profesores de este siglo XXI y cómo potenciamos que las escuelas, ya no a nivel individual, no cada una en particular, viendo cómo va a resolver su identidad profesional, sino que un proyecto como país, y eso era lo que las escuelas normales hacían. Las escuelas normales unificaban un proyecto nacional. Solo como dato, porque Alejandro Guillé también es muy fanático de la figura de Pedro Aguirre Cerda, o admira. Gobernar es educar. Y ya que estamos, porque son libros que justamente escribió un académico de nuestra casa de estudio, él es historiador, pero trabaja en la Facultad de Derecho, que es Cristóbal García Huidobro. El libro, la biografía, ¿no?, de Pedro Aguirre Cerda, pero anterior hay una figura que yo realmente desconocía, más allá que de una estación, un puerto, y bueno, y sería Manuel Montt. Hizo muchísimo por la educación, a propósito también. Desde adentro, desde el mismo Instituto Nacional, llegó a ser rector, trabajar incluso, bueno, para Portales en todo lo que era como Ministerio de Culto, Justicia, Educación, así como 3 en 1. Y la verdad, ya que estamos hablando de todo lo que generó, hizo la Escuela de Preceptoras también, de mujeres, ¿no? Está la misma Universidad de Chile en aquella época, o sea, también es bien importante. No, pero esa es anterior, estaba, Bulnes. Pero la Escuela de Arte de Oficio estuvo con Bulnes. Manuel Bulnes es el presidente de Chile, su ministro de Educación es Manuel Montt. No, pero ya estaba, claro, es que la asume después, pero sí, ya estaba. No, era ministro de Bulnes cuando se crea la Escuela de Arte de Oficio. Claro. Y la Universidad Pero como presidente, sí, toda la razón. Y como presidente aportó más recursos para la EAO, para nuestra EAO. Muy bien, Ale, sí, exactamente. Entonces, también se ha perdido eso, notoriamente. ¿Hay algún presidente, y ustedes también que manejan muy bien eso, de la actualidad, yo diría desde la transición a la democracia del 90 en adelante, que realmente fue un aporte de cambio de paradigma en la educación? No sé si Michelle Bachelet. No, yo tampoco lo creo. Creo que no ha habido una preocupación por el tema educativo, a pesar de todo. Creo que fue solo un eslogan por parte de la generación actual en el gobierno. Infraestructura, claro, y mejorar un poquito los sueldos de los profes. Claro. Fue lo más que se ha hecho, pero de un concepto de educación para el siglo XXI, no. El concepto de escuela, tampoco. No, el rol del profesor, arrinconado sobreintervenido por afuera. Claro, yo ponía el ejemplo, ¿no?, a propósito de toda esta crisis de este cuento de los remeros y del capitán, ¿no?, que va a cargo de ellos controlándolo. Entonces que los remeros pierden la carrera, entonces el capitán los reta, se enoja mucho, dice ya, entonces como ustedes, los 7 remeros que tengo, no cumplen bien, voy a poner otro capataz más, otro capitán junto conmigo que me ayude a controlar, entonces voy a bajar de 7 a 6 remeros y 2 capitanes. Y a medida que va pasando, van habiendo más capitanes y va quedando un remero más, y no entiende nadie por qué en realidad esto no funciona, ¿no? ¿Por qué no anda más rápido el barco? Bueno, algo así pasa. Ponemos cada vez más exigencia a la escuela, cada vez más exigencia a los profesores, cada vez más responsabilidades a las propias universidades, etcétera, en que tener que hacer unos tremendos legajos para poder acreditar las carreras, etcétera. Pero resulta que desde la contraparte, que debería ser los que deberían tener una mirada, no hay esa contraparte, todo lo contrario, no hay casi autocrítica respecto de lo que han sido las políticas que se han implementado en los últimos 30 años, respecto de cuáles han sido los resultados que han tenido, respecto de cuáles han sido las verdaderas transformaciones. Efectivamente hemos logrado, por ejemplo, cobertura de escolar de 100% en educación media, tenemos hoy día mejores condiciones, pero por ejemplo al mismo tiempo que va sucediendo eso, en las raciones escolares, los estudiantes, una de las movilizaciones de los estudiantes secundarios es porque no estaban cumpliendo con los requerimientos nutricionales. Entonces uno dice, pucha, pero ¿cómo podemos caer en cuestiones tan básicas? La percepción de, por ejemplo, al menos yo que interactúo con personas de que son
la generación de mis padres, ¿no? Como Alejandro, que la formación que tuvo, por ejemplo, la generación de Alejandro en el colegio es superior a la que yo tuve en el colegio, y la que yo tuve en el colegio es superior a la que tuvo mi hijo. Más allá incluso de guardar las proporciones con los distintos colegios, porque sabemos que ahí hay varias diferencias. Pero en términos macros es impresionante la diferencia, sobre todo en ámbitos y ni siquiera, o sea, humanistas, de visión de sociedad. O sea, realmente yo creo que la educación que tuvieron mis padres, que es la de Alejandro, es superior a la que tuve yo en el colegio. Sí, No sé si compartes yo esa comparto. apreciación. Mejor lograda Plata. para su época. Claro. Sí, exacto. Claro, quizás muchas cosas en las cuales hoy día, por ejemplo, las tecnologías digitales no estaban incorporadas, por ejemplo. Está bien, sabemos de que no era la época, etcétera. Pero había una concepción de que la educación cumplía una función, que era esto es lo que decía el pacto meritocrático, ¿no? Que si uno se esforzaba, podía lograr el ser abogado, y eso iba a significar que le iba a dar una mejor perspectiva a mi hijo, etcétera. Hoy, por una parte eso no ocurre, ¿no? Ya no da ninguna seguridad el haber pasado por la universidad, no da ninguna seguridad el salido de cuarto medio, etcétera. Pero además de todo, vemos justamente que se ha ido perdiendo un montón de cuestiones que en un momento se valoraban mucho, como por ejemplo la rigurosidad académica, el tema de la escritura a mano. Sí, Yo es una cuestión importante. tan importante la escritura a Sí. mano, porque la escritura a mano no es solamente la forma de transmitir información, es que en realidad Va es quedando. la identidad de Sí, la persona es en la una que huella. se traspasa a la Absolutamente. escritura. Conexión. Por lo tanto, ayuda a configurar el cerebro, ayuda a Cerebro configurar con capacidad. los- Es una Ya cuestión que estamos tremenda. con eso, vamos a los celulares, porque hablaba Sí. de la educación. Mi hijo obviamente maneja mejor el celular que yo, y yo quizás mejor que la generación de mis padres. Lo que no sé, lo Yo que soy analfabeto implica. digital. Yo- Hay otros yo- que son migrantes digitales Claro. y los Yo otros soy son... migrante, creo, no sé en qué estoy. Nativos digitales. La prohibición de los celulares, que ya fue aprobada en el Senado para todos los niveles educativos de los colegios de nuestro país, hay ciertas excepciones, temas de, obviamente, emergencia, catástrofe, salud, alguna situación, ya fue aplicada en Colombia. Y hay una investigación que realizó la Universidad de Stanford, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Unión de Colegios Internacionales. Bueno, y ahí en Bogotá se aplicó, y básicamente resultados generales iniciales muestran que el 61% de los docentes reporta mejoras en la concentración. Más del 52% detecta un aumento en la participación estudiantil. O sea, estamos hablando de mejora en concentración, mejoras en la participación estudiantil, y mira este porcentaje que importante, el mayor. El 66% observa una mayor interacción, es vital, entre estudiantes durante los recreos, sin el uso del celular. ¿Cómo ves tú esta iniciativa, y cuánto podría aportar justamente a llegar a índices como los que vimos en Bogotá, Colombia? Mira, yo partiría por una cuestión que se le escuché a una profesora española que decía: ustedes no le entregarían a sus hijos droga o algo que sea adictivo. Y el problema con los celulares es que son adictivos, que generan adicción, especialmente estos celulares que tienen esta multiplicidad de funciones, donde están las redes sociales, donde está el chat, donde está una cantidad de cosas que son brutales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce primero la sensación de desánimo. Ella habla justamente de la economía de la atención, ¿no? Que estar constantemente preocupado, porque ¿qué es lo que genera el hecho del like? ¿Qué es lo que genera esto de que constantemente gustan, quiero la que me cultura gustan, del gusto. o que me retuiteen? La adicción al reconocimiento. Claro, es una forma de dependencia que se está generando, y nosotros se lo estamos pasando a los jóvenes bajo la influencia de un lobby tecnológico de las grandes empresas que tienen intereses justamente económicos gigantes, porque cuando yo le vendo un programa a 3 millones de estudiantes que van a ir a la enseñanza media, por cada estudiante supongamos que son $100, lo estoy haciendo millonario con esa venta de ese programa. Entonces, seguimos entregándolo esto a la lógica de mercado sin darnos cuenta que lo que tenemos detrás es una pérdida del vínculo social en el aula, la desatención, porque las redes sociales y lo que es la tecnología, por mucho que alguien diga, no, si yo puedo, por ejemplo, conducir e ir hablando por celular o ir chateando y y poner atención. Es mentira, sabemos que eso no es cierto, que la persona pierde los niveles de atención. Además, genera mucho menos... Por eso es fácil robarlo. Por eso es fácil robarlos, claro. En Si la la gente calle. va. Pero si uno, no sé si han visto una foto de un video de un tipo que saca un arma en un metro y que están todos con su celular y nadie se da cuenta que los empieza No. con el arma los empieza a amenazar a la gente. Y nadie se da cuenta porque están tan embebidos en lo que es el celular, que por mucho que
que uno diga, no, es que yo puedo hacer dos cosas, no es verdad que se puedan hacer dos cosas. Y eso en un cerebro en desarrollo como es el de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, es una cuestión que es brutal. No nos damos ni cuenta del daño que le estamos haciendo a largo plazo. Modelo de cerebro, ¿no? De una manera distinta. Es una forma de atrofia, ¿no? Genera atrofia en la memoria. Algo bueno saldrá de ahí, a propósito también de los estudios que se realizaron con los videojuegos. O sea, Claro. tiene sus pros y sus contras como Que toda tiene tecnología o artefacto, ¿no? La tienes que usar en función de una estrategia pedagógica. Claro. Como un recurso más, pero no que esté ahí. Oye, qué dramático a ti te va a pasar. Bueno, no pido el tiempo, pero tú entras a una sala de clase y le llegas a decir a los alumnos, dejen los celulares afuera, no, una caja, algo. Sí. Tú sabes que se angustian. ¿A ti te pasa? Pero con obvio, con tus no estudiantes saben- que son grandes. ¿Sí? No saben Peludo. qué hacer. Tú le haces una pregunta de actualidad, todos prenden el celular y empiezan a buscar la respuesta. Repetir lo que está publicado. Oye, y el tema de la Ni siquiera memoria. elaboran. El tema de la memoria, cuando uno no se acuerda de una palabra, yo antes tenía la típica cosa como la familia que uno empieza a buscar la palabra con A y no sé qué. Ahora uno busca el celular, las palabras claves asociadas y ya la memoria fregó. Además, como Está todo está en ahí. el celular todo, y en internet y qué sé yo, piensan que la docencia y el colegio y la universidad no es tan importante. Claro. Porque el conocimiento está en otro lado y no lo tiene el profesor. Uy, Ese nos es pilló otro el tema. tiempo, nos pilló el Sí, tiempo. no tenemos que Oye, qué ir entretenido conversar cortándote. con el Pero doctor en gracias por filosofía venir. moral y Muchas política. gracias a ustedes, bueno, No, gracias por la siempre, Mario. invitación. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, Quiero sí. pasar- Por supuesto, quiero Mario pasar una Sobarzo. pequeña notita porque Vamos, dale. nosotros hasta la próxima semana, hasta el día domingo 2 de noviembre, ¿Ya? vamos recibiendo póster de estudiantes secundarios porque el 20 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía y aquí en nuestra universidad vamos a tener póster de estudiantes secundarios. ¿Póster, afiches? Póster, afiches, Ah, ya. que ellos reflexionen sobre la importancia de la filosofía en su vida o sobre algún ámbito de la filosofía que ellos consideran relevante de pensar en la actualidad. Y los vamos a presentar en la Casa Central, si es que podemos, por supuesto, ahí veremos la Hay que ser alternativa. optimista, las cosas Por eso se lo estoy pueden. diciendo, y estamos recibiéndolos justamente, pueden revisar la información en la página web justamente de ALFE o en la página web de nuestro departamento de filosofía acá en la universidad, porque queremos justamente que muchas y muchos jóvenes participen de esta celebración, porque mucha gente no sabe, pero el Día Mundial de la Filosofía se instauró en Chile y este año se cumplen 20 años, así Mira. que es algo que creemos que es relevante de relevar. No, La me quedó importancia. claro. ¿Dónde tienen que participar? ¿Dónde pueden Ahí, enviar o ¿cómo se información? llama? La información se puede enviar a un correo electrónico que es justamente, no me acuerdo el nombre en este momento, pero pueden mandar también preguntas a nuestro departamento o a mí en particular, y por supuesto la información, como digo, está en nuestras redes sociales. Departamento de Filosofía. Sí, Departamento Ya, de de la Filosofía. Ahí están la información sobre los pósteres. Esperamos que muchas y muchos estudiantes secundarios puedan participar de esta convocatoria. Gracias, Mario Sobarzo. Profesor Sobarzo, doctor Sobarzo, muchas gracias. Muchas Que te gracias a vaya ustedes. muy bien. Gracias por esta interesante conversación. Vamos a una pausa, Alejandro Guillé, y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer.
No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El dólar, las negociaciones Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-China, Estados Unidos con toda América Latina, Argentina, mire con todo lo que le ha pasado a Argentina. Un mundo inestable, pero la figura del dólar, desdolarización, hablan algunos países. La estrella, el dólar. Y de eso vamos a conversar, entre otros temas, con el economista y profesor del Departamento de Gestión de Políticas Públicas de la FAE, USACH, pero que está en Estados Unidos, Emiliano Fuchs Jara. ¿Cómo está, profesor Fuchs? Muy buenos días. Hola, Emiliano. Hola Alejandro, hola Daniela, un gusto saludarlos, todo bien por acá, un poquito de frío, pero bien. ¿En qué parte estás de Estados Unidos? Yo estoy en el estado de Virginia, en la ciudad de Blacksburg. Muy cerca del corazón del gobierno norteamericano, así que fresquito viene todo. Oye, sí, creo que estamos a 2 horas de Washington, todavía no tenía el placer de ir. Claro. Mira. Oye, cuéntanos qué pasa con el dólar, porque hay países que ya quieren salir del dólar. Estados Unidos está duro en mantener el dólar, pero el dólar está perdiendo valor. ¿Qué está pasando? Puedo hacer una pregunta anterior, pero que súper vinculada a lo que dijo Ale. ¿Por qué el dólar está perdiendo valor durante el mandato de Trump? Porque hay una estrategia ahí. Luego, como primera señal, a propósito de lo que decía Ale, que claramente acá hay un tema de incertidumbre frente a esta divisa. Claro. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador, ¿cierto? En primer lugar, cuando decimos que el dólar ha bajado o que está debilitado en el mundo, creo que una buena métrica para poder poner eso en números es que hay un índice, que es el índice DXY, que lo que hace es comparar el dólar con las divisas de distintos países, porque claro, nosotros podemos decir que el dólar está alto o bajo en Chile, alto o bajo en Argentina, comparando cuánto está una moneda de un país como el de Chile o el de Argentina contra el dólar. Pero me gusta harto este índice que es el DXY, porque lo que hace es que compara el dólar con distintas monedas importantes del mundo, dándole distintas ponderaciones. Por ejemplo, el euro en este índice pesa 57%, la moneda de Japón pesa 13%, la libra esterlina pesa 11,9%, el franco suizo 3,6%, y frente a esta canasta, ¿cierto?, de divisas del mundo, este índice, que normalmente había estado rangueando en torno al número 100, se pegó una bajada bien grande a principios de julio y bajó a 96,37, 4 puntos porcentuales aproximadamente, y ya en octubre está este índice en 98, lo que da para entender que a nivel mundial, no solamente no localizado en un país, la moneda estadounidense está sufriendo un debilitamiento. Si ahora vamos a lo que ustedes me preguntaban, ya yendo directo, que son las razones detrás de este debilitamiento, la mayoría de los medios informativos, ¿cierto?, relacionados con economía y finanzas, aluden a que estas razones tienen que ver principalmente con que la FED, ¿cierto?, la Reserva Federal, que es el equivalente para nuestros radioescuchas al Banco Central en Chile, es el Banco Central de Estados Unidos, viene desde septiembre, que fue la última reunión es como el equivalente al IPOM en Chile, ¿cierto? El comité, se llama Comité Federal de Mercado Abierto, que es un comité de expertos que decide la política monetaria en Estados Unidos, llevó a cabo una decisión que había muchas expectativas que se iba a llevar a cabo, y efectivamente la llevó a cabo, que fue comenzar a bajar las tasas de interés. No nos olvidemos, para nuestros radioescuchas, que la tasa de interés
es el precio de mover dinero en el tiempo. Claro. Cuando uno va al banco a pedirle plata al banco y le promete, por así decirlo, al banco que en el futuro uno va a devolver esa plata con la plata que uno va a recibir en el futuro, eso es el cobro de esa plata, es la tasa de interés. Al revés, si uno va a dejar plata al banco para que el banco haga lo que quiera con esa plata y quiere disponer de esa plata en el futuro, normalmente lo que a ti te pagan es la tasa de interés. Entonces, al bajar la tasa de interés de Estados Unidos, esto significa que cobrar deudas o ahorrar plata en Estados Unidos comienza a tener un rendimiento menor. Y en este sentido, sabemos que hoy vivimos en un mundo muy globalizado, ¿cierto?, donde los inversionistas no invierten solamente en un país, sino que tienen la capacidad de estar viendo en tiempo real lo que pasa en todos los países y buscar dónde hay mayores oportunidades de obtener retornos de la inversión. Al bajar la tasa de interés en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que invertir en Estados Unidos ya no se vuelve tan atractivo. Tener dólares acumulados para poder, ¿cierto?, cobrar esos dólares o transformarlos por... Uy, se está escuchando muy mal, Emiliano. Algo está pasando. Falló el celular. Se llevó el celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien tiene una cajita con sus activos y en esa cajita antes tenía la mitad en dólares y la mitad en oro, ahora se vuelve más atractivo tener más activos en oro que tener más activos en dólares. Si alguien tenía criptomonedas y dólares, hoy se vuelve más atractivo o más seguro, por así decirlo, tener más criptomonedas y tener menos dólares. Entonces Ahora, podríamos decir que en el mundo la demanda por dólares viene a la baja. ¿La rebaja de los intereses es de 1 punto? ¿Eso es lo que pide Trump a la Fed? ¿De cuánto estamos hablando? Lo que fue en septiembre fue 0,25 puntos porcentuales. Sí, pero la tasa quedó en un intervalo entre 4 y 4,25, pero las expectativas de los agentes de mercado indicarían que, y lo que dio a entender la Fed con este informe, ¿cierto?, de septiembre, es que en lo que queda del año van a volver a haber bajadas, y claro, yo me imagino que estas bajadas, si es que siguen la tónica del anterior, con 2 bajadas más de 0,25, claro, podría llegar eventualmente. 0,75, que es casi 1 punto. Ya. Exacto. Perfecto. Ahora, en este contexto, ¿qué busca Donald Trump bajando las tasas? Porque presionó mucho a la Reserva Federal. Qué buena pregunta es, Alejandro, porque siento que además de entender mejor lo que está pasando, nos sirve también para analizar cómo ocurren las cosas en nuestro país. Cuando en nuestro país el Banco Central, a partir del informe de política monetaria, mueve la tasa de interés, normalmente lo hace mirando lo que está ocurriendo con la inflación. Siempre es cierto, por ejemplo, la historia reciente nos ayuda a entender mejor esto. Cuando estábamos en la época post-pandemia y tuvimos una inflación de casi 13%, observamos que efectivamente lo que se vio en Chile fue una alza de tasas de interés para así contrarrestar o desincentivar el consumo. Esto porque la ley en Chile hace que el Banco Central tenga que mirar la tasa de interés, la inflación, para establecer la tasa de interés. Pero en Estados Unidos es un poquito diferente porque la Reserva Federal, en la ley orgánica, ¿cierto?, que establece cómo tiene que funcionar y cuáles son sus propósitos, no le establece únicamente el propósito de mirar y mantener a raya los precios, es decir, la inflación, sino que además la Reserva Federal, cuando elige la tasa de interés en Estados Unidos, también tiene como objetivo maximizar lo que se llama en economía el pleno empleo, es decir, tratar de que la creación de empleo sea lo mayor, sea en la mayor cantidad posible, o diciéndolo de otra manera, que el desempleo, ¿cierto?, no esté tan alto. Y lo que la mayoría de los medios de comunicación y los expertos analizan es que las razones por las cuales la Fed decidió comenzar con esta bajada de tasas de interés es porque el mercado laboral, el empleo en Estados Unidos está bastante deteriorado, la contratación está bastante deteriorada, entonces de alguna u otra manera, al bajar la tasa de interés, lo que estaba buscando la Fed a nivel interno, a nivel de Estados Unidos, es dinamizar la economía, porque si la tasa de interés es más baja, muchas personas que consumen usando tarjetas de crédito y distintos instrumentos que pagan un interés, ese interés va a ser más bajo y por lo tanto esto dinamiza la economía. Claro, Eso Emiliano. se supone que es el objetivo oficial, podríamos decir,
el informado de esta Sí. bajada de las tasas de interés en Estados Unidos. Escuchaba un análisis desde la Deutsche Welle que señalaba que a propósito de esta política de aranceles recíprocos que impuso o informó Donald Trump a inicios de abril, queriendo equilibrar la balanza entre importaciones y exportaciones y reducir a más un déficit comercial que me parece que en mayo llegaba a más de 61.000 millones de dólares, para impulsar las exportaciones necesitaba un dólar más débil. Esa es más o menos la dinámica. Exacto. Como lo decía, esto igual es lo interesante de la macroeconomía. Yo me acuerdo cuando recién aprendía macroeconomía en la universidad, siempre se me venía en la mente como estos videos o estos juegos donde uno ve que la gente con piezas de dominó tiran una y esta pieza tira otra y se da un efecto, ¿cierto? Dominó. Claro, la macroeconomía es igual. Al bajar la tasa de interés, pasaba esto que decimos de que los inversores a nivel internacional ya no están tan preocupados o ya no es tan atractivo el dólar, baja la demanda por dólares y por lo tanto el dólar se deprecia frente a otras monedas. Ojo, va a depender cuánto se deprecia de lo que está pasando en ese país y de si para los inversores es atractivo o no ir a invertir a ese país. Por ejemplo, en Latinoamérica, los países que más se ha apreciado su moneda en el último tiempo, como Brasil, como Uruguay, Colombia o también en Centroamérica, Honduras y República Dominicana, normalmente es porque son países que al tener una tasa de interés alto, para el inversionista extranjero se vuelve mucho más atractivo ir a invertir a ese país que estar comprando dólares o ¿cómo se llama esto? Activos de Estados Unidos. Entonces, ahí está el primer efecto. Bajan la tasa de interés, el dólar se vuelve menos atractivo, por lo tanto, el dólar en términos relativos es más barato o se deprecia el dólar. Y claro, cuando el dólar se deprecia, y esto pasa en cualquier país, cuando la moneda de un país se deprecia, quiere decir que para el resto del mundo, comprar cosas en ese país se vuelve más barato. Claro. Entonces, claro, al bajar la tasa de interés, saber que esto iba a depreciar el dólar, también hay un objetivo de generar más dinamismo en la economía estadounidense a partir del hecho de que los exportadores puedan exportar más, porque al estar el dólar más barato, no sé, las personas de Europa, las personas de Asia que compran bienes en Estados Unidos, los pueden comprar a un precio más barato debido a que tienen que cambiar menos de su moneda por dólares. Reactivar la economía americana. Debería de incentivar a que haya más exportaciones de los productos de Estados Unidos. Mover la industria, mover la producción de Estados Unidos, que está un poco competitiva frente a los productos extranjeros. Oye, el tema de la desdolarización. Hay países que frente al mismo Brasil lo ha promovido, China aparentemente, el Bloc BRIC, han hablado de buscar otras monedas para el intercambio internacional, para las divisas. ¿Qué pasa en el caso del dólar? ¿Por qué al subir o al bajar? ¿Favorece o desfavorece estos intentos? Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista del objetivo de Brasil y estas economías que quieren que el dólar no se use tanto, los favorece. Porque efectivamente ya los inversores están recomendándole a las personas porque normalmente la gente que está muy metida en los mercados financieros tiende a tener monedas o activos de refugio. ¿Qué son las monedas o activos de refugio? Monedas que generalmente no cambian tanto su valor o activos que no cambian tanto su valor y lo mantienen frente a la inflación y frente a los movimientos y a la volatilidad internacional. Por ejemplo, por excelencia, el gran activo de refugio es el oro, porque se ha demostrado históricamente que el oro es uno de los metales que tiende a no perder valor, sino que todo lo contrario, lo tiende a aumentar. Y en muchos países del mundo, el dólar también funciona como un activo de refugio. Yo le he contado que yo nací en Argentina, mi padre es argentino, entonces siempre estoy muy conectado con lo que pasa en Argentina. Y en Argentina, por ejemplo, pasa eso. La gente cuando ahorra, no ahorra en pesos argentinos, sino que ahorra en dólares. Punto aparte, con toda la complejidad que eso tiene que ver con la economía argentina. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que muchas personas que están buscando, ¿cierto?, refugiar sus ahorros, sus activos frente a la volatilidad internacional, están dejando de hacerlo con el dólar, porque como lo estamos viendo, el dólar está teniendo mucha volatilidad en el último tiempo. Tuvo esta bajada y además siempre hay que pensar, y también supimos harto de esto en Chile, que normalmente la economía financiera
ve más atractivo o menos atractivo a un país y a su moneda según la certeza que haya respecto a la política económica en ese país. No nos olvidemos que cuando estábamos, por ejemplo, en Chile, en los debates constitucionales, a nivel internacional, los inversores no estaban tan dispuestos de venir a Chile, o se había retraído eso, porque claro, un debate constitucional te pone una incertidumbre gigantesca, un signo de interrogación gigantesco sobre lo que va a ser un país. Y bueno, lo que está pasando en Estados Unidos con el régimen actual y con las políticas económicas que está llevando a cabo el régimen actual, le pone una incertidumbre gigantesca a personas que antaño veían a la economía norteamericana como una economía estable en la que se podía esperar cierto tipo de políticas. No nos olvidemos que la política de aranceles que se empezó a establecer en abril de este año, muchos economistas salieron en masa a mencionarlo, es una política completamente inesperada porque más de 100 años de historia económica y de historia del comercio internacional habían demostrado que los aranceles en general no son una buena política para fomentar el comercio y para lo globalizado que está el mundo hoy. Entonces, claro, yo diría que para estas economías que están con el objetivo de transformar, ¿cierto?, los intercambios hacia otras monedas y no hacia el dólar, sin duda esto es beneficioso. Y al mismo tiempo me permito agregar que de alguna u otra manera esto de que hoy día muchos inversores se estén refugiando más en el oro o inclusive en las criptomonedas y que el dólar esté perdiendo este papel y que al revés las monedas asiáticas estén ganando una mayor preponderancia, de alguna u otra manera es el reflejo económico de lo que está pasando a nivel geopolítico en el mundo. Quiero preguntarte cómo esta baja del dólar, del precio del dólar, valor del dólar, afecta también al sueldo de Chile, al cobre. Bueno, efectivamente el cobre, cuánto se transa de cobre y el precio al que se transa el cobre está muy relacionado con lo que pasa con el dólar y viceversa, porque también a veces, yo me acuerdo cuando iba en la universidad, muchas veces se hablaba, hoy el precio del dólar subió y fue debido a que las exportaciones de cobre aumentaron. Y como que uno decía, oye, pero si es bueno que exportemos más, ¿por qué está pasando esto? Claro, son dos variables que van muy de la mano, el precio del cobre y el dólar. Y en el caso de este debilitamiento de la moneda extranjera, ¿cierto?, del dólar, ha llevado a que el precio del cobre en las últimas semanas se haya apreciado bastante. De hecho, según lo que anoté, está en 4, hoy ¿dónde lo tengo anotado? Lo perdí acá, pero es como 4,5, 4,6, hasta 4,78 la libra. La libra, entonces, sí. Claro, eso sale en el portal minero, de hecho. Esta disminución del dólar hace que los países que compran cobre a gran escala le sale más barato, porque en el fondo tienen que usar menos dólares para comprar el mismo cobre que compraban antes. Claro. Por lo tanto, para Chile es una noticia de alguna otra manera positiva, porque lleva a que nuestra oferta, ¿cierto?, de cobre se pueda vender a un precio más alto. Otra variable que ha afectado este aumento del precio del cobre, que creo que también vale la pena mencionarlo, es que uno de los países que es nuestra competencia de producción de cobre, una mina muy grande, se fue a un paro grandote. Entonces, claro, eso hace que la oferta internacional de cobre disminuya y, claro, cuando hay menos oferta de un bien, el precio de este bien tiende a subir. O sea, no hay que producir tanto cobre porque entonces baja el precio. Hay que manejar eso. En general, los países que tienen algún monopolio o grupos de países que tienen un oligopolio de algún bien escaso tienden a disminuir o cierto restringir la oferta. No nos olvidemos que muchos años atrás la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, con Yasser Arafat, con Hugo Chávez en algún momento metido ahí, precisamente su estrategia era esa, era contraer la oferta para así poder vender el bien a un precio más alto. Bueno, profesor, queremos agradecerle su generosidad, profesor Fuchs, que lo está pasando, me imagino, muy bien en Estados Unidos, a pesar que está bien novedoso todo. Espero que no llegue la Guardia Nacional. ¿Paró el No Kings o todavía siguen algunos grupos? ¿Cómo, perdón? El No Kings, siguen, digamos, no las marchas masivas que vimos, donde fueron 27.000, 7 millones estadounidenses, pero estoy hablando un poco como de la fuerza de esa épica del No Kings hacia Donald Trump. ¿Se mantiene?
Yo acá no tengo tanta, ¿cómo decirlo? No tengo una visión tan real de qué está pasando como con las marchas, porque la ciudad en la que yo vivo es como una gran ciudad universitaria. De hecho, a mí me acuerda mucho a mi querida USACH, pero como a gran escala. Entonces, acá es como una burbuja donde están los estudiantes, todos estudiando, muy preocupados de los midterms, los exámenes, etcétera. Pero claro, por lo que veo, esto en el fondo hay mucha oposición a lo que está ocurriendo y no creo que tenga mucha pinta de ¿cómo decir esto? Como de bajar la efervescencia, sino que todo lo contrario. Fue una marcha bien masiva y al final del día, también importante con relación a lo que estábamos hablando, hay muchos analistas que explican que lo que está pasando en el mercado laboral, que está contraído, ¿cierto? Y que no se está creando tanto empleo, no tiene tanto que ver con las condiciones económicas, sino que tiene que ver mucho con la política de inmigración. Porque no nos olvidemos que gran parte de la fuerza laboral en Estados Unidos son los inmigrantes, y en particular lo que nos atañe a nosotros, los inmigrantes latinos. Entonces, con todos estos cambios, ¿cierto?, en la política migratoria, este endurecimiento de la política migratoria, hay muchas empresas que están muy reticentes a contratar porque se vuelve una incertidumbre contratar. Entonces, yo soy un convencido de que las condiciones materiales de lo que están ocurriendo en una economía determinan las condiciones sociales. Entonces, obviamente, mientras sigan este tipo de políticas, mientras siga este mercado laboral así de contraído, así de incierto, la sociedad obviamente va a reaccionar a eso. Muchas gracias, Emiliano Fuchs, por haber conversado con nosotros esta mañana acá en Línea 1 desde Estados Unidos, economista y profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de la USACH. Un abrazo grande, que te vaya muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao. Bueno, interesante conversación, lo dejamos con eso en suspenso porque el mundo está incierto, la economía está incierta y el cobre va subiendo. Es lo único bueno en medio de todo este ambiente. Nos vemos mañana por su compañía. Muchas gracias. Exactamente, hasta Daniela. el martes. Alejandro, mañana, 7:30. Eso. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.